último como el hecho de que comenzó a hallar revistas pornográficas de hombres y jovencitos y hasta Gacy le llegó a espetar que prefería a los jóvenes sobre las mujeres. En su trabajo, igualmente era notorio cómo estaba rodeado de muchos efebos argumentando que contrataba tales empleados para ahorrarse dinero, pero la gente ya sospechaba que no solo era para ahorrarse dinero sino para satisfacer sus cada vez más obvias inclinaciones sexuales. Por supuesto que no faltaron los episodios rasposos y violentos entre los jóvenes empleados y Gacy, quien se los acosaba y extorsionaba con no pagarles si hablaban del asunto. El 2 de marzo de 1976, quedaron divorciados los Gacy. Finalmente todas las atrocidades cometidas por Gacy tenían que salir a la luz pública. Todo se derivó de la continua desaparición de jovencitos sin mayor explicación. En diciembre de 1978, la madre del joven de 15 años Robert Piest empezó a impacientarse al ver que no regresaba del trabajo. El chico se ganaba un dinero extra ayudando en una farmacia, y estaba a punto de entrevistarse con un tal Gacy que le había ofrecido mejorar su situación si trabajaba para él. La desaparición de Robert fue puesta en conocimiento del teniente Cozenzat del departamento de policía de Des Plaines. Entre sus pesquisas, el agente hizo una llamada de Gacy, ya que su nombre aparecía entre los papeles del chico. Por supuesto, el ciudadano Gacy no acudió a la cita, se excusó diciendo que estaba enfermo, pero se presentó voluntariamente en la comisaría al día siguiente. Para entonces, el teniente se había encargado de estudiar el historial penal de aquel hombre, sentenciado e indultado por atacar sexualmente a un joven años atrás. Aunque negó cualquier relación con Piest, la policía logró una orden de registro de su domicilio. Tan solo al penetrar en ella, los agentes sintieron un hedor insoportable que invadía todas las habitaciones, siguieron el olor hasta una especie de sótano bajo la casa en donde hallaron 3 cuerpos en estado de descomposición y también el más completo arsenal de instrumentos de tortura jamás visto en la región. Inmediatamente, Gacy fue arrestado. Pocos días hicieron falta para lograr que Gacy confesara y entregara a la policía un detallado plano del jardín de su casa, en el que había marcado los lugares donde yacían los cadáveres. Los agentes procedieron a levantar y cavar en los suelos, encontrándose los cuerpos enterrados entre la grava a poca profundidad y recubiertos con cal para acelerar la descomposición. La remoción de los restos humanos en la propiedad de Gacy casi se convierte en una labor arqueológica, por la complejidad de la tarea y la cantidad de cuerpos enterrados. En su declaración final, la vida de John Wayne Gacy pareció sacada de una película de terror. Gacy acostumbraba rondar por las zonas de encuentros homosexuales en busca de víctimas. A veces les atraía a su casa y una vez allí les ofrecía alcohol y drogas, luego les ponía películas porno. Cuando la víctima estaba inconsciente la ataba con esposas y cuerdas y la atacaba sexualmente. En la primavera de 1978, un joven llamado Jeffrey Rignall decidió salir a tomar unas copas en alguno de los bares del Newtown de Chicago. Mientras paseaba, ya de noche, un coche le cortó el paso. Un hombre de mediana edad y peso excesivo se ofreció para llevarle a la zona de bares más famosa del lugar. Rignall, osado, despreocupado, y sobre todo, harto de pasar frío, aceptó la invitación sin sospechar que aquel hombre, en un descuido, le iba a atacar desde el asiento del conductor y a taparle la nariz violentamente con un pañuelo impregnado de cloroformo. Lo siguiente que Rignall pudo recordar fue la imagen de su nuevo colega desnudo frente a él, exhibiendo una colección de objetos de tortura sexual y describiendo con exactitud cómo funcionaban y cuánto daño podrían llegar a producir. Rignall pasó toda la noche aprendiendo sobre sus propias carnes mancilladas una y otra vez la dolorosa teoría que su secuestrador iba explicando. A la mañana siguiente, el joven torturado despertaba bajo una estatua del Lincoln Park de Chicago, completamente vestido, lleno de heridas, con el hígado destrozado para siempre por el cloroformo, traumatizado pero vivo. Tenía el triste honor de ser una de las pocas víctimas que escaparon a la muerte después de haber pernoctado en el salón de torturas de John Wayne Gacy. En solo 6 años, 33 jóvenes como él vivieron la misma experiencia, pero no pudieron contarlo. Tras violarlos, los mataba. Aproximadamente su serie de asesinatos era a ritmo de una víctima cada 2 meses. Todos varones. Muchos fueron atraídos también por promesas de trabajo. Muy inteligente, contaba con un alto cociente intelectual y grandes dotes de manipulación gracias a su habilidad verbal. Mostraba un avanzado grado de sadismo, con frecuencia metía a los jóvenes maniatados en la bañera con una bolsa de plástico en la cabeza. Una vez que el joven estaba casi ahogado lo revivía para infligirle diversas torturas.
Era un hombre con necesidad obsesiva de controlar y dominar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró no culpable, alegando insanidad mental. Sin embargo, su declaración fue rotundamente rechazada. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de insanidad temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba su normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero se demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. Gacy conservaba en todo momento su faceta asesina, incluso cuando actuaba como pogo para los niños, simplemente ocultaba esa parte de su vida al exterior. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a muerte. Concedió varias entrevistas al FBI, en las que llamaba a sus víctimas maricones y escoria de la sociedad. Al hablar de sus crímenes, hablaba de su otro yo, Jack Arley, el cual había sido el autor de los asesinatos. La prensa lo apodó de Killer Clown, y generó todo tipo de películas cinematográficas, como Gacy, The Killer Clown, It, To Catch a Killer y Clown House. Algunas escenas de la serie Prison Break fueron grabadas en la celda que anteriormente estuvo ocupada por Wayne Gacy. Durante sus 14 años de prisión, comenzó a pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su acto de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Muchas de las pinturas de Gacy fueron vendidas en una subasta luego de su muerte y llegaron a tener un valor de más de $300.000. Finalmente John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, en la penitenciaría Stateville en Crested, Illinois por medio de una inyección letal. Esto sucedió después de su última comida, que fue camarón, pollo frito, fresas y patatas fritas. De acuerdo a los reportes, Gacy no expresó remordimiento. En una de sus últimas charlas con su abogado, le dijo que su muerte no haría regresar a ninguna de las víctimas. Sus últimas palabras antes de morir fueron: "Bésame el culo".